Niño pobre dormía frente a la gran mansión. El millonario lo despierta con agua, pero su respuesta, aquel amanecer no trajo la calidez del sol, sino el látigo gélido de una manguera a presión impactando contra el cuerpo menudo de un niño que solo buscaba refugio. El sonido del agua golpeando el pavimento y la ropa vieja era lo único que rompía el silencio de la zona más exclusiva de la ciudad. Un barrio donde la miseria no tenía permiso de pernoctar, ni siquiera en la vereda. Antes de que descubras qué fue lo que este pequeño le respondió al hombre que lo humillaba, te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias de vida que llegan al alma. Don Rodolfo, un hombre de 70 años con el corazón endurecido por el acero de sus empresas, no soportaba la suciedad. Para él, aquel bulto harapiento que dormía pegado a sus imponentes portones de hierro forjado era una mancha en su perfecta propiedad. Aquella mañana, al salir para su caminata habitual, sintió que la presencia de ese niño era un insulto personal. Sin mediar palabra, sin preguntar si el pequeño estaba vivo o necesitaba ayuda, caminó hacia el grifo del jardín lateral, desenrolló la manguera con una parsimonia cruel y abrió la llave al máximo. El chorro de agua fría golpeó el rostro de Lucas con una violencia que le robó el aliento. El niño, de apenas 8 años, se despertó de golpe, asustado, con el corazón galopando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Sus ojos, grandes y cargados de una madurez que ningún niño debería tener, se abrieron de par en par mientras intentaba protegerse con sus manos delgadas. Sus harapos, que ya estaban sucios, se pegaron a su piel, haciéndolo tiritar de inmediato bajo la brisa fresca de la mañana. «Lárgate de aquí, pedazo de mugre», rugió Rodolfo, manteniendo el chorro firme sobre el pecho del pequeño. «¿Crees que mi casa es un hotel para vagabundos? Si vuelvo a verte cerca de mi entrada, llamaré a la policía para que te encierren donde no estorbes a la gente decente». Lucas se puso de pie con dificultad, resbalando un poco en el agua que se empozaba a sus pies. Sus zapatos, rotos y sin cordones, chapoteaban con un sonido triste. Rodolfo esperaba gritos, esperaba insultos o que el niño saliera corriendo como un animal asustado. Estaba acostumbrado a que la gente le temiera o le odiara, y ambas reacciones le daban una sensación de poder que alimentaba su ego solitario. Sin embargo, lo que sucedió a continuación lo dejó paralizado, con la manguera aún abierta, desperdiciando agua sobre el pavimento impecable. El niño se detuvo a solo un par de metros del millonario. A pesar de estar empapado hasta los huesos, a pesar del frío que hacía que sus dientes castañetearan de forma audible, Lucas no bajó la mirada. No había odio en sus ojos, no había rencor, sino una especie de compasión profunda, casi mística, que resultaba inquietante en un rostro tan joven. Con la voz temblorosa, pero firme, el pequeño habló. «Gracias por despertarme, señor. Mi mamá decía que el agua limpia el cuerpo, pero que solo la bondad limpia el alma. Usted me ayudó con lo primero. Espero que alguien lo ayude pronto con lo segundo». Rodolfo sintió como si las palabras del niño fueran un golpe más fuerte que cualquier chorro de agua. La manguera se le resbaló un poco de las manos, humedeciendo sus propios zapatos de cuero italiano carísimos, pero ni siquiera se dio cuenta. ¿Quién era este mocoso para hablarle de limpieza del alma? ¿Cómo se atrevía a mirarlo con esa lástima? Como si él, el dueño de medio estado, fuera el que estuviera necesitado. «No necesito lecciones de un muerto de hambre», escupió Rodolfo, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza de antes. «Vete antes de que pierda la paciencia de verdad». Lucas asintió lentamente. Se agachó para recoger una vieja mochila de lona que estaba empapada, y con un gesto lleno de dignidad, se la echó al hombro. Antes de darse la vuelta, miró hacia la gran mansión, hacia los ventanales blindados y los jardines perfectamente podados, y luego volvió a mirar al anciano amargado. «Siento mucho que viva en una casa tan grande y que tenga el corazón tan apretado, señor. No se preocupe. No me volveré a dormir aquí. Solo buscaba el calor de su farol de la entrada, porque anoche el frío no me dejaba cerrar los ojos. Que Dios lo bendiga y le dé la paz que se nota que le falta».
El niño comenzó a caminar calle abajo, con sus pasos lentos y pesados por la ropa mojada. Rodolfo se quedó allí, de pie en su entrada, viendo cómo la pequeña figura se alejaba bajo la luz grisácea del amanecer. El agua seguía corriendo de la manguera, desperdiciándose, pero por primera vez en muchos años, el millonario sintió un vacío extraño en el pecho, una incomodidad que no podía explicar. Aquel niño no se había ido derrotado. Se había ido con una estatura moral que Rodolfo, con todos sus millones, no podía comprar. Mientras el pequeño desaparecía tras la esquina de los grandes sauces, el anciano cerró la llave del agua con violencia, tratando de apagar también esa frase que seguía resonando en su cabeza. Solo la bondad limpia el alma. Rodolfo entró en su mansión, pero el silencio de las habitaciones vacías le pareció más pesado que nunca. El eco de sus propios pasos sobre el mármol le recordaba que estaba solo, y por un segundo se preguntó qué clase de vida llevaba ese niño para responder con bendiciones a quien lo trataba como basura. Lo que Rodolfo no sabía era que ese encuentro no era una coincidencia, y que ese pequeño vagabundo llevaba consigo un secreto que estaba a punto de derrumbar los muros de su fortaleza de cristal. Lucas caminó durante casi una hora, dejando un rastro de gotas amargas sobre el pavimento que empezaba a calentarse con el sol de la mañana. Cada paso era una lucha contra el frío que se le había metido en los huesos, pero su mente no estaba en su propio sufrimiento. Mientras cruzaba el puente que dividía el mundo de los lujos del mundo de los olvidados, el niño apretaba contra su pecho la mochila empapada. Allí, envuelto en un trozo de plástico viejo, guardaba lo único que le quedaba de su madre, un sobre amarillento y una esperanza que pesaba más que su propio cuerpo. Llegó finalmente a una zona donde las calles ya no tenían nombre, y el asfalto cedía el paso al barro y las piedras. Su hogar era una pequeña construcción de madera y láminas de zinc, donde el viento silbaba entre las rendijas, como si quisiera contar sus propias penas. Al entrar, el olor a humedad y a té de hierbas lo recibió. En una cama estrecha, cubierta con mantas remendadas, se encontraba la abuela Elena. Su rostro, surcado por las arrugas del trabajo y la enfermedad, se iluminó débilmente al ver entrar a su nieto. «Lucas, ¿qué te ha pasado, mi niño? Estás empapado», dijo la anciana, intentando incorporarse mientras una tos seca y profunda sacudía su pecho. Lucas, tratando de ocultar sus propios temblores, se acercó rápidamente a ella. No quería que su abuela supiera que un hombre rico lo había tratado peor que a un animal. Para Lucas, la abuela Elena era un tesoro que debía proteger, incluso si eso significaba tragarse su propio dolor. «No es nada, abuelita. Me quedé dormido cerca de una llave de agua y se abrió de repente», mintió con una ternura que partía el alma. «Pero mira, estoy bien. El sol me va a secar pronto». La anciana lo miró con esos ojos que ya veían poco, pero que sentían mucho. Sabía que su nieto estaba pasando hambre y frío por ella. La enfermedad de Elena requería medicinas que no podían pagar, y el poco dinero que Lucas conseguía recogiendo cartones apenas alcanzaba para un trozo de pan y un poco de leche. Pero había algo más que mantenía al niño en pie, algo que iba más allá de la supervivencia. La promesa que le hizo a su madre, Lucía, apenas unos días antes de que ella cerrara los ojos para siempre. Lucía había sido una mujer de una belleza triste y manos delicadas que nunca encajaron del todo en la dureza del barrio. Antes de morir, víctima de una neumonía que se llevó sus últimas fuerzas, le entregó a Lucas el sobre y un medallón que siempre llevaba oculto bajo su ropa. «Hijo mío», le había dicho con un hilo de voz, «si las cosas se ponen difíciles, si ves que ya no hay salida, ve a esta dirección. No tengas miedo de los muros altos ni de los perros que ladran. Allí vive alguien que tiene una deuda con el pasado. No pidas limosna, Lucas, solo entrega lo que te di. Tu dignidad es tu escudo. Nunca lo olvides». Esa dirección era la mansión de don Rodolfo. Lucas no sabía quién era ese hombre, ni por qué su madre lo envió allí con tanto misterio. Solo sabía que debía cumplir. Había intentado acercarse varias veces, pero el miedo y la imponente seguridad de la casa lo habían frenado, hasta que la noche anterior
Desesperado por el hambre y viendo que su abuela empeoraba, decidió dormir en la puerta para ser el primero en ser visto. Nunca imaginó que el recibimiento sería un chorro de agua helada. Lucas, llamó la abuela, sacándolo de sus pensamientos. Ya no tienes que ir más a esa zona. Es peligroso para un niño tan pequeño. Los hombres que viven tras esos muros tienen el alma de piedra. No entienden de nuestra pobreza. Tengo que volver, abuela, respondió Lucas mientras colgaba su ropa mojada cerca de la pequeña estufa. No por el dinero, sino por mamá. Ella me pidió que entregara el sobre. Ella decía que la verdad tiene que salir a la luz, aunque sea para iluminar a alguien que vive en la oscuridad. El niño se sentó a los pies de la cama de su abuela y tomó sus manos ásperas entre las suyas. En ese momento, en esa habitación donde faltaba todo pero sobraba amor, Lucas parecía un gigante de voluntad. Su mente ya estaba planeando cómo regresaría. No le importaba si don Rodolfo volvía a mojarlo, o si le gritaba. Lucas tenía una misión. Sabía que detrás de esa fachada de mármol y soberbia había una historia que lo conectaba con su madre, y no descansaría hasta que aquel hombre de corazón apretado supiera quién era el niño que dormía en su entrada. Mientras la abuela Elena se quedaba dormida bajo el efecto de las hierbas, Lucas sacó el sobre de su mochila. El agua no lo había dañado gracias al plástico. Miró la caligrafía elegante de su madre en el remitente y sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué su madre nunca habló de ese hombre rico? ¿Por qué vivían en la miseria mientras él lo tenía todo? Las preguntas quemaban en su pecho. Pero Lucas sabía que las respuestas no estaban en el barrio, sino tras los portones de hierro de la mansión. Mañana volvería, pero esta vez no se quedaría dormido. Esta vez, el millonario tendría que escucharlo. Don Rodolfo se sentó a desayunar en el gran comedor de su mansión, una habitación tan vasta que el sonido de sus propios cubiertos chocando contra la porcelana fina producía un eco molesto. Frente a él, un ventanal inmenso mostraba los jardines que le costaban una fortuna mantener, pero su mente no estaba en la belleza de sus rosas. Seguía anclada en la imagen de aquel niño empapado, tiritando de frío, y sobre todo, en sus palabras. Espero que alguien lo ayude pronto a limpiar su alma. Aquel hombre que había construido un imperio a base de decisiones implacables y sin mirar atrás, se sentía extrañamente vulnerable. Para acallar su conciencia, intentó convencerse de que solo era un pequeño manipulador. Esos niños de la calle saben qué decir para hacerte sentir mal, se decía a sí mismo mientras cortaba un trozo de fruta con precisión quirúrgica. Sin embargo, por más que masticaba, la comida le sabía a cartón. Su mansión, que siempre había sido su orgullo, ese día se sentía como un mausoleo. Se levantó de la mesa y se dirigió a su despacho, una habitación forrada de libros antiguos y recuerdos de una vida de éxitos. En el centro de su escritorio, en un portarretratos de plata que siempre mantenía boca abajo, descansaba el secreto de su amargura. Rodolfo, con manos temblorosas, le dio la vuelta. Era una fotografía de su hija, Lucía, el día de su graduación. Tenía la misma mirada que aquel niño de la calle, una mezcla de determinación y una luz que él no había podido apagar. Hacía casi 9 años que no sabía de ella. Lucía se había enamorado de un hombre sencillo, un trabajador humilde que no tenía apellidos ilustres ni cuentas bancarias que ofrecer. Rodolfo, cegado por el orgullo y el deseo de controlar el destino de su única heredera, le dio un ultimátum. O dejas a ese muerto de hambre, o te olvidas de que tienes un padre. Lucía, con la frente en alto, eligió el amor y la pobreza por encima de las cadenas de oro de su padre. Desde aquel día, el orgullo de Rodolfo se convirtió en un muro de piedra, más alto y frío que los mismos portones de su mansión. De repente, un movimiento en las pantallas de seguridad llamó su atención. Sus ojos se clavaron en el monitor que mostraba el portón principal. Allí estaba él de nuevo. Lucas no estaba durmiendo esta vez. Estaba de pie, al otro lado de la reja, observando la casa con una fijeza que resultaba casi mística. Llevaba la misma ropa de ayer, que ahora lucía tiesa y sucia tras haberse secado al aire. Rodolfo sintió una mezcla de ira y curiosidad. Se acercó a la ventana y, escondido tras las cortinas de terciopelo, observó al pequeño.
Lucas estiró su mano pequeña y delgada, rozando los fríos barrotes de hierro. No pedía dinero, no gritaba, ni siquiera intentaba abrir. Solo tocaba el metal, como si estuviera tratando de sentir algo a través de él. El millonario notó que el niño llevaba algo colgado al cuello, un pequeño bulto que sobresalía de su camisa raída. «¿Qué es lo que buscas, niño?», susurró Rodolfo para sí mismo, con la voz quebrada por una emoción que se negaba a reconocer. Su primera reacción fue llamar de nuevo a la seguridad para que lo alejaran, pero algo lo detuvo. Por primera vez en años, la curiosidad fue más fuerte que su desprecio. Recordó que Lucía, cuando era pequeña, solía jugar junto a ese mismo portón, esperando a que él llegara de sus viajes de negocios. El portón no solo era una barrera contra el mundo exterior, era el símbolo de todas las despedidas que habían marcado la vida de Rodolfo. Vio cómo Lucas sacaba un pequeño trozo de pan de su bolsillo y lo compartía con un perro callejero que se le había acercado. El niño sonreía mientras el animal le lamía la mano. En ese momento, Rodolfo sintió una punzada de envidia. Ese niño, que no tenía nada, que había sido humillado por él apenas 24 horas antes, tenía la capacidad de dar y de sonreír. Él, en cambio, rodeado de cuadros de valor incalculable y muebles de diseño, no recordaba la última vez que había sentido una conexión verdadera con otro ser vivo. El secreto del portón no era solo la exclusión de los pobres, era el aislamiento de un hombre que prefería vivir en una fortaleza antes que admitir que se había equivocado. Rodolfo se alejó de la ventana, sintiendo que el aire le faltaba. El niño seguía allí, como una presencia silenciosa que venía a cobrar una deuda que no figuraba en ningún libro de contabilidad. «Mañana se irá», se prometió Rodolfo. «Mañana haré que se vaya para siempre». Pero en el fondo de su corazón, una parte de él, la que aún conservaba un rastro de humanidad, sabía que ese niño era el único espejo que le devolvía la imagen de su propia miseria espiritual. El millonario se sentó de nuevo en su escritorio y, por primera vez en años, no pudo concentrarse en sus negocios. Sus ojos volvían una y otra vez a la pantalla, viendo la pequeña figura de Lucas, quien seguía allí, esperando algo que Rodolfo aún no alcanzaba a comprender. El monitor de seguridad de la oficina de don Rodolfo parpadeaba con una luz azulada, proyectando sombras largas sobre el rostro del millonario. Aquella pantalla, que solía mostrar solo la frialdad del mármol y la quietud de los jardines, se había convertido en su única ventana a una realidad que empezaba a asfixiarlo. Lucas estaba allí de nuevo. El niño no se había rendido tras el maltrato del agua, ni tras los gritos de la mañana anterior. Había algo en su postura, una mezcla de fragilidad y una fuerza ancestral, que hacía que Rodolfo no pudiera despegar los ojos de la imagen. Vio cómo el pequeño miraba a ambos lados de la calle, asegurándose de que nadie lo observaba. Con un movimiento ágil, Lucas se acercó al buzón de bronce macizo que sobresalía junto al portón principal. Era un buzón diseñado para recibir correspondencia de bancos, invitaciones a galas y revistas de lujo, pero en ese momento estaba a punto de recibir algo mucho más valioso y peligroso. El niño sacó algo de su camisa, un objeto pequeño envuelto en un pañuelo de tela gastada, y con cuidado, casi con reverencia, lo deslizó por la ranura. Después, como si hubiera cumplido con un mandato sagrado, se dio la vuelta y se alejó rápidamente, perdiéndose entre la neblina que aún flotaba sobre el pavimento. Rodolfo sintió un vuelco en el corazón. Sus piernas, que solían ser firmes y decididas, flaquearon por un segundo. Se levantó de su silla de cuero y, sin siquiera ponerse el saco, salió de la mansión. Caminó por el sendero de piedras blancas, el mismo que recorría cada mañana, pero esta vez el aire le parecía más denso, cargado de una electricidad que presagiaba tormenta. Al llegar al buzón, sus dedos temblaron al introducir la llave. Dentro, sobre un montón de sobres de estados de cuenta, yacía el pequeño bulto de tela. Rodolfo lo tomó. La tela era suave, pero estaba sucia por el uso constante. Al desenvolverla, el mundo pareció detenerse. En la palma de su mano descansaba un medallón de plata antigua, desgastado por los años, con un diseño de filigrana que él conocía mejor que las líneas de su propia mano.
Era un objeto único, una pieza de familia que había pertenecido a su esposa, la mujer que fue el único amor de su vida y que murió dejándolo solo con su pequeña hija Lucía. «No puede ser», susurró Rodolfo, y su voz se quebró, perdiéndose en el viento. Aquel medallón tenía un mecanismo secreto. Con el pulgar, presionó un pequeño relieve en el lateral y la tapa se abrió con un clic seco que resonó en sus oídos como un disparo. En el interior, protegida por un cristal fino, había una fotografía minúscula y amarillenta. Eran él y su esposa, jóvenes, sonrientes, antes de que la ambición y la amargura transformaran su rostro en la máscara de piedra que vestía ahora. Pero lo que más le dolió fue ver que, en el otro lado del medallón, alguien había grabado con un objeto punzante, de forma tosca pero clara, una sola palabra: perdón. Los recuerdos lo golpearon como una ola de agua helada, pero esta vez el agua no venía de una manguera, sino de lo más profundo de su memoria. Recordó el día que Lucía se fue de casa. Él, en un arrebato de soberbia, le había arrebatado todas las joyas que él le había comprado, gritándole que si elegía a ese hombre no se llevaría ni un gramo de su fortuna. Pero Lucía, con lágrimas en los ojos, solo le había pedido una cosa: «Quédate con tu oro, papá. Solo déjame el medallón de mamá. Es lo único que tiene verdadero valor en esta casa». Él, en un último gesto de crueldad, se lo lanzó al suelo y le dijo que se fuera antes de que se arrepintiera de no haberla echado a patadas. ¿Cómo era posible que ese niño tuviera el medallón? ¿De dónde lo había sacado? La mente de Rodolfo se llenó de escenarios oscuros. Quizás el niño lo había robado, o quizás se lo encontró en algún lugar. Pero en el fondo, una voz pequeña y persistente le decía la verdad que él no quería aceptar. Ese objeto no se pierde, se hereda. Ese medallón no era un simple trozo de plata, era un mensaje, un puente tendido desde la miseria hacia su torre de marfil. Rodolfo cerró el medallón y lo apretó con tanta fuerza que los bordes de plata se le clavaron en la carne. Sintió una rabia ciega mezclada con un miedo que nunca había experimentado. La presencia de Lucas ya no era una molestia estética, era una amenaza a la estructura misma de su vida. Si ese niño tenía el medallón, significaba que Lucía estaba cerca, o peor aún, que algo terrible le había sucedido. Regresó a la mansión, pero ya no se sentía el dueño de nada. Miró sus muebles caros, sus obras de arte y sus alfombras persas, y todo le pareció basura frente al peso de ese pequeño objeto de plata. Se sentó en la oscuridad de su sala, con el medallón sobre la mesa, brillando bajo la luz de la lámpara como un ojo que lo juzgaba. «¿Quién eres, Lucas?», preguntó al vacío. «¿Y qué es lo que realmente has venido a buscar?». El millonario sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. El pasado, ese que él creía haber enterrado bajo montañas de dinero y éxito, acababa de llamar a su puerta de la mano de un niño que dormía en la calle. Rodolfo, el hombre que nunca pedía favores y que siempre tenía el control, se sintió por primera vez pequeño, como si el agua que lanzó sobre el niño se hubiera dado la vuelta para ahogarlo a él en sus propios secretos. Don Rodolfo no pudo cerrar los ojos en toda la noche. El medallón de plata, apoyado en su mesa de noche, parecía emitir un brillo acusador que atravesaba la penumbra. Cada vez que intentaba dormir, la imagen de su hija Lucía se mezclaba con el rostro empapado de aquel niño. Había una conexión, un hilo invisible y doloroso, que lo arrastraba fuera de su zona de confort. Al amanecer, impulsado por una mezcla de culpa y una necesidad desesperada de recuperar el control, ordenó a su chofer que sacara el coche más discreto que tuviera. Tenía que encontrar a ese niño. Tenía que ponerle fin a esa inquietud de la única forma que sabía, comprando el silencio y la ausencia. Recorrió las calles aledañas durante casi 2 horas, sintiendo el contraste brutal entre su mundo de mármol y las aceras agrietadas de los barrios vecinos. Finalmente, vio una figura pequeña sentada en un banco de piedra cerca de una plaza pública. Era Lucas. El niño estaba solo, con su mochila a un lado, mirando cómo la gente pasaba con prisa hacia sus trabajos. Rodolfo hizo una señal al chofer para que se detuviera y bajó del vehículo, sintiendo que su traje de seda italiana
Era una armadura demasiado pesada para ese entorno. Al ver acercarse al hombre que lo había mojado con la manguera, Lucas no se inmutó. No mostró miedo ni rencor. Se limitó a ponerse de pie, manteniendo esa espalda recta que parecía cargar con el peso de 1000 años. Rodolfo se detuvo a un par de metros, tratando de recuperar su aire de superioridad, pero el brillo del sol sobre el rostro limpio del niño lo hacía sentir extrañamente inferior. «Tú», dijo Rodolfo, con la voz seca, «dejaste algo en mi buzón, un objeto que no te pertenece». «No, señor», respondió Lucas con calma. «Ese objeto me lo dio mi madre, y ella me dijo que le pertenecía a usted, o al menos, que usted era quien debía tenerlo ahora». Rodolfo apretó los puños dentro de sus bolsillos. Sacó un sobre grueso, lleno de billetes de alta denominación, y se lo extendió al pequeño con un gesto brusco. «No sé qué historia te inventaste, pero no me interesa. Aquí hay suficiente dinero para que tú y quien quiera que te cuide vivan bien por un año. Tómalo. Vete de esta ciudad y no vuelvas a aparecer por mi casa. No quiero ver ese medallón. No quiero verte a ti, y no quiero que sigas revolviendo el pasado. Considera esto un pago por tu...» Silencio. Lucas miró el sobre. Por un segundo, el silencio en la plaza fue absoluto. Cualquier otro niño en su situación, cualquier adulto incluso, habría arrebatado ese dinero con desesperación. Con ese sobre, Lucas podría comprar las medicinas de su abuela, podría comer carne todos los días, podría tener zapatos nuevos. Rodolfo esperaba que la codicia brillara en los ojos del niño, confirmando su teoría de que todo el mundo tiene un precio. Pero Lucas ni siquiera extendió la mano. «Mi madre me enseñó que el hambre se quita con pan, pero la vergüenza no se quita con nada», dijo el niño, y su voz sonó más fuerte que el rugido de los motores de la ciudad. «No quiero su dinero, señor. Mi dignidad no tiene precio, y no estoy vendiendo nada. Si le di el medallón, fue porque era lo correcto, no porque estuviera buscando una limosna cara». Rodolfo sintió que la sangre se le subía al rostro. La negativa del niño lo insultaba más que cualquier ataque. «No seas estúpido», exclamó el millonario. «¿Sabes cuánto hay aquí? Es más de lo que verás en toda tu miserable vida. Tómalo y hazte un favor. Deja de jugar a ser un héroe de cuentos». «Usted no lo entiende», insistió Lucas dando un paso adelante, acortando la distancia entre la riqueza y la miseria. «Mi dignidad no tiene precio, pero mi necesidad de justicia sí. Y la justicia no se paga con billetes. Usted le debe algo a mi madre que el dinero no puede comprar. Ella murió esperando una palabra que nunca llegó, y yo no voy a dejar que usted crea que puede borrar su recuerdo con un sobre de papel. Quédese con sus millones, señor Rodolfo. Parece que los necesita más que yo, porque usted no tiene a nadie que le enseñe lo que de verdad vale en la vida». Rodolfo se quedó mudo. El niño se dio la vuelta. Recogió su mochila y empezó a caminar en dirección contraria, dejándolo allí, en medio de la plaza, con el sobre de dinero extendido como un tonto. El millonario sintió una oleada de frustración y rabia. Nunca nadie le había dicho no. Nunca nadie lo había mirado con tanta claridad. Mientras regresaba a su coche, Rodolfo sintió que el sobre le quemaba las manos. Ese niño, con su ropa vieja y su estómago vacío, era más libre y más poderoso que él. La arrogancia del millonario estaba empezando a resquebrajarse. Ya no era solo el medallón lo que lo atormentaba, ahora era la existencia misma de Lucas, un pequeño espejo que le gritaba que toda su fortuna no era más que un montón de papel mojado si no podía comprar el respeto de un niño de 8 años. El millonario subió al coche y cerró la puerta con violencia, tratando de alejarse de esa sensación de derrota que lo perseguía como una sombra. Pero el destino, en su justicia poética, estaba a punto de preparar un escenario donde el dinero de Rodolfo no serviría de nada, y su vida dependería de las mismas manos que acababa de despreciar. Esa tarde, el sol se ocultó tras los rascacielos con una furia anaranjada, como si el mismo cielo estuviera irritado por lo que había presenciado en aquella plaza. Don Rodolfo regresó a su mansión sintiendo que el aire le pesaba en los pulmones. El encuentro con Lucas lo había dejado desnudo, no de ropa, sino de espíritu. Por primera vez en décadas,
Sus millones no habían servido de escudo. Aquel niño de 8 años le había devuelto el sobre de dinero como quien devuelve una ofensa, y eso era algo que Rodolfo no lograba procesar. Se encerró en su biblioteca, una estancia majestuosa de techos altos, forrada de madera de caoba y llena de primeras ediciones que nadie leía. Era su refugio, el lugar donde se sentía el rey de su propio mundo. Sin embargo, el silencio de la casa empezó a zumbar en sus oídos. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Lucas. «Usted parece que necesita los millones más que yo». Aquella frase era un aguijón clavado en su orgullo. Buscó consuelo en lo único que sabía que no le daría respuestas, pero sí olvido, el alcohol. Sirvió una copa de un whisky tan antiguo como su amargura, y luego otra, y una más. El licor quemaba su garganta, pero no lograba apagar el incendio que el niño había iniciado en su conciencia. Rodolfo se hundió en su sillón de orejas, frente a la chimenea apagada, y dejó que la embriaguez lo arrastrara hacia un sueño pesado y turbio. Un sueño donde su hija Lucía corría por los jardines y él intentaba alcanzarla, pero sus pies estaban hechos de lingotes de oro que no le permitían avanzar. Mientras el millonario se perdía en su letargo inducido por el alcohol, el destino tejía una trampa silenciosa. En un rincón oculto tras los estantes de libros, un panel eléctrico, antiguo y sobrecargado por el sofisticado sistema de seguridad que Rodolfo tanto presumía, comenzó a chisporrotear. Una pequeña llama azulada brotó de los cables resecos. Al principio fue algo insignificante, casi tímido, pero al entrar en contacto con el papel seco de los libros y las cortinas de terciopelo, el fuego cobró una fuerza voraz. El humo, negro y espeso como una maldición, empezó a lamer el techo de la biblioteca. Las alarmas de última generación, aquellas que Rodolfo había pagado a precio de oro para sentirse seguro, guardaron un silencio sepulcral. Un fallo en el software central, causado por el mismo cortocircuito, había dejado la mansión sorda y ciega. El fuego se extendía con una velocidad aterradora, devorando cuadros, alfombras persas y recuerdos, transformando la fortaleza en una trampa mortal de mármol y humo. Rodolfo despertó cuando el calor empezó a quemarle la piel del rostro. Abrió los ojos con dificultad, mareado por el alcohol y la falta de oxígeno. Al principio, pensó que todavía estaba soñando, que el infierno de su propia culpa se había materializado frente a él. Pero el crujido de la madera y el olor a chamuscado le devolvieron la realidad de golpe. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían con la agilidad necesaria. Tosió con fuerza, sintiendo que el humo le desgarraba la garganta. «¡Auxilio!», gritó, pero su voz no era más que un susurro ahogado por el rugido de las llamas. Se arrastró hacia la puerta de la biblioteca, pero el calor era insoportable. Los paneles de control de las puertas, que funcionaban con sensores electrónicos, se habían bloqueado debido al fallo del sistema. Estaba encerrado en su propio palacio. Rodolfo, el hombre que creía tener el control sobre la vida y la muerte de sus empleados, el hombre que despreció a un niño por dormir en su entrada, ahora se encontraba de rodillas, suplicando por un soplo de aire puro. A través de las ventanas blindadas, que no se podían romper fácilmente, veía cómo las llamas se reflejaban en el cristal, burlándose de su impotencia. Miró a su alrededor y vio cómo el retrato de su esposa se consumía por el fuego. El medallón de plata, que había dejado sobre el escritorio, brillaba intensamente entre las cenizas antes de caer al suelo. En ese momento de terror absoluto, Rodolfo comprendió la gran ironía de su vida. Estaba muriendo rodeado de lujos, pero estaba muriendo solo. Sus millones no podían abrir esa puerta, su prestigio no podía apagar el fuego, y su arrogancia no podía darle el oxígeno que sus pulmones reclamaban con desesperación. El humo se volvió tan denso que la visibilidad desapareció por completo. Rodolfo se desplomó cerca de la ventana, con la cara pegada al suelo, buscando el último rastro de aire fresco que quedaba en la parte inferior. Sus manos buscaron algo a qué aferrarse y tocaron el medallón de plata. Lo apretó contra su pecho, cerrando los ojos. En su último pensamiento lúcido, no pidió salvar su fortuna, ni su casa, ni sus empresas. Solo pensó en el rostro de aquel niño que le había deseado paz.
Perdóname, Lucía. Perdóname, murmuró, mientras la oscuridad empezaba a ganarle la batalla a su conciencia. La gran mansión, símbolo de su poder, se estaba convirtiendo en su pira funeraria. Afuera, el mundo seguía girando, ajeno a la tragedia del hombre que lo tenía todo. Pero en la penumbra de la calle, una figura pequeña y valiente se detuvo al ver el resplandor inusual que salía de la planta alta. Lucas, que no había podido dormir pensando en su abuela y en la carta que entregó, estaba allí. El niño al que Rodolfo despertó con agua fría, ahora veía cómo el fuego intentaba despertar a Rodolfo de su letargo de soberbia. La vida estaba a punto de poner a prueba la verdadera naturaleza del perdón. Lucas no se había alejado mucho de la zona. A pesar de la humillación del sobre de dinero y del desprecio del millonario, algo en su interior, una especie de presentimiento o quizás ese lazo invisible que su madre había tejido con sus últimas palabras, lo mantenía merodeando por los alrededores del barrio alto. Estaba sentado en una acera, intentando acomodar sus zapatos rotos, cuando vio el primer hilo de humo negro serpenteando hacia el cielo estrellado. Sus ojos, acostumbrados a buscar señales en la penumbra, se fijaron en la parte alta de la mansión. No era el humo de una chimenea, era un humo denso, aceitoso, que salía a presión por las rendijas de los ventanales de la biblioteca. El corazón del niño dio un vuelco. En ese momento, Lucas no pensó en el agua fría que le había calado los huesos, ni en los gritos despectivos, ni en el hambre que le rugía en el estómago. Solo vio la imagen de aquel hombre mayor, solo en esa casa tan grande y vacía, y recordó el rostro de su propia madre cuando le decía que el perdón era el arma de los valientes. Sin dudarlo, corrió hacia los portones de hierro. «¡Señor! ¡Señor Rodolfo!», gritó Lucas, golpeando los barrotes con sus puños menudos. Pero nadie respondió. La mansión, que siempre parecía estar bajo vigilancia constante, estaba sumida en un silencio inquietante, roto solo por el crepitar lejano de la madera quemándose. Lucas se dio cuenta de que las luces de seguridad estaban apagadas y que las cámaras no se movían. Algo andaba muy mal. Con la agilidad que solo da la necesidad de sobrevivir en las calles, Lucas buscó una forma de entrar. Recordó que en el costado lateral de la casa, cerca del área de servicio donde las empleadas solían sacar la basura, había una pequeña ventana de ventilación que siempre quedaba entreabierta para que saliera el vapor de las secadoras. Se escabulló por el seto de pinos, raspándose los brazos y las piernas, hasta que llegó al pequeño tragaluz. Era un espacio apenas suficiente para un cuerpo tan pequeño y delgado como el suyo. Con un esfuerzo supremo, se impulsó, se deslizó por el hueco y cayó al suelo de baldosa de la lavandería. El aire dentro de la casa ya estaba viciado. Un velo grisáceo flotaba en los pasillos, y el calor empezaba a ser sofocante. Lucas se tapó la boca y la nariz con la manga de su camisa raída y avanzó hacia el salón principal. El resplandor naranja que venía de la planta alta le indicó el camino. Subió las escaleras de mármol, las mismas que Rodolfo subía con soberbia cada noche, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Al llegar a la puerta de la biblioteca, la encontró bloqueada. El sistema electrónico estaba muerto y el picaporte quemaba al tacto. «¡Señor, abra! ¡Soy yo, el niño!», exclamó Lucas, tosiendo con violencia. Escuchó un gemido débil, un quejido que apenas se oía por encima del rugido de las llamas. Lucas miró a su alrededor desesperado. Sabía que no tenía la fuerza para derribar la puerta de caoba maciza, pero entonces vio un pesado busto de bronce sobre un pedestal en el pasillo. Con una fuerza que no sabía que poseía, empujó el pedestal hasta que el busto cayó con un estruendo ensordecedor. Usando la pieza de metal como un mazo, golpeó la parte inferior del panel de la puerta una y otra vez, hasta que la madera empezó a ceder. A través del agujero, el humo salió disparado como una bestia negra. Lucas entró a gatas, pegado al suelo, donde el oxígeno todavía permitía un último aliento. Allí, cerca de la ventana, vio a don Rodolfo. El gran millonario estaba tendido, con el rostro gris y los ojos entreabiertos, aferrando algo contra su pecho. Lucas llegó hasta él y le sacudió los hombros.
«Despierte, señor. Tiene que levantarse. La casa se quema», le gritaba al oído, mientras las lágrimas le surcaban el rostro por el ardor del humo. Rodolfo abrió los ojos mínimamente. Vio el rostro del niño, rodeado por un halo de fuego y ceniza, y por un momento pensó que era un ángel que venía a juzgarlo. Pero sintió las manos pequeñas y calientes de Lucas tirando de su brazo. Sintió la desesperación real de un ser humano que intentaba salvarle la vida. El millonario intentó moverse, pero sus pulmones estaban llenos de humo. «Vete, niño. Sálvate tú», logró articular Rodolfo con un hilo de voz. «No me voy sin usted», respondió Lucas con una determinación feroz. «Usted me despertó con agua, ahora yo lo despierto a usted. Levántese». Lucas se puso debajo del brazo de Rodolfo, intentando hacer de muleta humana. Era una imagen poderosa y desgarradora. El niño más pobre de la ciudad, sosteniendo el peso del hombre más rico, mientras el techo de la biblioteca empezaba a soltar chispas y pedazos de yeso encendido. Paso a paso, arrastrándose y tropezando, Lucas logró guiar a Rodolfo hacia el agujero que había hecho en la puerta. El esfuerzo era sobrehumano. Lucas sentía que sus fuerzas se agotaban, pero el recuerdo de su madre y la promesa de justicia lo mantenían en pie. Juntos, salieron al pasillo y bajaron los escalones, rodando más que caminando, hasta llegar a la puerta principal. Lucas encontró la palanca de liberación manual de los portones que su madre le había mencionado una vez que existían en esas casas por seguridad. Con un último tirón, la puerta se abrió de par en par, y el aire fresco de la noche entró como una bendición del cielo. Lucas arrastró a Rodolfo hasta el césped del jardín, lejos del calor abrasador. Allí, ambos se desplomaron sobre la hierba. El niño, agotado y con los pulmones ardiendo, se aseguró de que el anciano estuviera respirando. Rodolfo, tendido de espaldas, miraba cómo las llamas devoraban la mansión que había sido su orgullo. Pero ya no le importaba. Su mirada se desvió hacia Lucas, que tiritaba de cansancio a su lado. El hombre que lo tenía todo acababa de ser rescatado por el niño que no tenía nada. Y en ese silencio cargado de ceniza, Rodolfo comprendió que su vida acababa de empezar de nuevo, sobre las ruinas de su propia soberbia. El estruendo de las sirenas cortaba la noche como un lamento metálico. Las luces rojas y azules de las ambulancias y los camiones de bomberos bailaban sobre las paredes blancas de la mansión, que ahora vomitaba un humo denso y gris hacia las estrellas. Don Rodolfo estaba tendido sobre una camilla, con una máscara de oxígeno cubriéndole la mitad del rostro, mientras un paramédico le tomaba el pulso con gesto preocupado. A su lado, sentado en el borde de la ambulancia con una manta térmica sobre los hombros, estaba Lucas. El niño tenía el rostro tiznado de hollín y sus pequeñas manos, esas que habían arrastrado a un hombre de 90 kilos fuera del infierno, estaban vendadas con gasas blancas. Rodolfo, sintiendo que la lucidez regresaba lentamente a su mente, se quitó la máscara de oxígeno con un movimiento torpe. Sus ojos, antes cargados de una autoridad gélida, ahora vagaban perdidos entre las cenizas que flotaban en el aire. Buscó desesperadamente la figura del niño. Cuando lo vio allí, tan pequeño y tan frágil bajo la inmensidad de la noche, una punzada de dolor, más fuerte que el humo en sus pulmones, le atravesó el pecho. Era la punzada de la vergüenza. «Muchacho», logró decir Rodolfo con una voz que sonaba como el crujir de vidrios rotos. Lucas se giró. A pesar del cansancio extremo, a pesar del dolor de las quemaduras en sus palmas, le dedicó una pequeña sonrisa. Una de esas sonrisas que solo los que tienen el alma limpia pueden ofrecer en medio de la tragedia. «Estoy bien, señor Rodolfo. No se mueva. El doctor dice que tiene que descansar», respondió el niño, tosiendo un poco por el rastro de humo que aún le quemaba la garganta. Rodolfo hizo una señal al paramédico para que le permitiera sentarse. Con un esfuerzo supremo, bajó las piernas de la camilla. Sus zapatos de cuero, esos que tanto le preocupaba limpiar del barro, estaban derretidos y sucios. Miró sus manos y luego miró las de Lucas. Aquellas manos pequeñas habían arriesgado todo por él, el hombre que apenas unos días antes le había lanzado agua fría como si fuera un animal sarnoso.
La máscara de arrogancia que Rodolfo había construido durante décadas, ladrillo a ladrillo, se desmoronó por completo en ese jardín, frente a los restos humeantes de su fortuna. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Rodolfo, y por primera vez en su vida, su voz no buscaba mandar, sino entender. «Te traté de la peor manera. Te humillé. Te ofrecí dinero para que te largaras de mi vista. ¿Por qué entrar a ese fuego por alguien como yo?». Lucas bajó la mirada por un segundo, apretando la manta térmica contra su cuerpo. «Mi mamá decía que no se ayuda a la gente por lo que ellos son, sino por lo que uno es», respondió con una sencillez aplastante. «Si yo lo hubiera dejado allí, el fuego no solo se habría llevado su casa, se habría llevado también la promesa que le hice a ella de ser un hombre de bien. Además», el niño hizo una pausa y buscó algo en el bolsillo de su pantalón quemado. «Usted todavía tiene que leer lo que hay en el sobre. Mamá dijo que era importante». Rodolfo sintió que el mundo giraba. La mención de mamá ya no era una vaga referencia de un niño de la calle. Ahora, con el medallón de plata que aún apretaba en su mano derecha, se convertía en una sospecha devastadora que le helaba la sangre. Aquel objeto, salvado de entre las llamas, parecía palpitar con vida propia. «Tu madre». «¿Cómo se llama ella, Lucas?», preguntó el millonario, con el corazón martilleando contra sus costillas. «Se llamaba Lucía, señor», dijo el niño, y sus ojos se llenaron de una tristeza infinita. «Ella se fue al cielo hace poquito. Por eso estoy con mi abuela Elena. Ella me dijo que usted era un hombre con un gran palacio, pero que vivía en un calabozo de tristeza. Me pidió que le trajera el medallón para que recordara quién era antes de ser tan rico». Rodolfo sintió que el aire le faltaba de nuevo, pero esta vez no era por el humo. Lucía, su hija, su pequeña niña, a la que echó de su vida por un orgullo estúpido, había muerto en la pobreza mientras él contaba billetes en su oficina climatizada. La revelación fue como un mazazo que terminó de quebrar lo poco que quedaba del viejo Rodolfo. El hombre que se creía el dueño de la ciudad se sintió, en ese momento, el ser más miserable y pobre sobre la faz de la tierra. Había perdido a su hija, y lo único que le quedaba de ella era ese niño valiente que, sin saberlo, acababa de salvar a su propio abuelo de las cenizas. El millonario cubrió su rostro con las manos y comenzó a sollozar. No era un llanto de debilidad, era un llanto de purificación. Los bomberos seguían trabajando al fondo. El agua de las mangueras ahora sí servía para algo útil, extinguiendo los restos del incendio. Pero nada podía apagar el fuego de la culpa en el alma de Rodolfo. Lucas, al verlo así, se levantó del borde de la ambulancia y con pasos inseguros se acercó al anciano. Puso su pequeña mano vendada sobre el hombro del hombre que lo había despreciado. «No llore, señor», susurró el niño. «El fuego ya se apagó. Ahora podemos empezar de nuevo». Rodolfo levantó la vista, con los ojos rojos y empañados. Miró a Lucas no como a un estorbo, sino como a su propia salvación. En ese jardín, rodeado de escombros y de la mirada curiosa de los rescatistas, el gran don Rodolfo comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las paredes que se habían quemado, sino en la sangre que corría por las venas de aquel niño. Había llegado el momento de dejar de ser un jefe para empezar a ser un abuelo, si es que el destino aún le permitía tal milagro. Pero antes, tenía que enfrentar el resto de la verdad que se escondía en aquel sobre mojado y sucio. Horas más tarde, el humo era solo un recuerdo amargo que flotaba sobre los escombros de lo que fue la biblioteca de don Rodolfo. El millonario había sido trasladado a una de las suites de un hotel de lujo cercano, propiedad de uno de sus socios, pero el lujo del mármol y las sábanas de seda le resultaban ahora repulsivos. Sentado en el borde de una cama inmensa, Rodolfo miraba a Lucas, quien se había quedado dormido en un sillón, todavía envuelto en la manta térmica de los paramédicos. El niño se veía tan pequeño, tan indefenso, que a Rodolfo le costaba creer que ese mismo cuerpo hubiera tenido la fuerza para sacarlo de las llamas. Cuando Lucas despertó, asustado por el eco de una puerta al cerrarse, Rodolfo se acercó a él. Sus movimientos eran lentos, cargados de una pesadez que no era física, sino del alma. El millonario sacó una libreta de su bolsillo
y una pluma de oro que había rescatado milagrosamente. Con mano temblorosa, firmó un cheque y lo dejó sobre la mesa frente al niño. «Lucas», dijo Rodolfo, con la voz todavía afectada por el humo. «No tengo palabras para agradecerte lo que hiciste. Ese cheque está en blanco. Puedes poner la cifra que quieras. Puedes comprarte la casa más grande de la ciudad, ropa nueva, juguetes, lo que desees. Quiero que tú y tu abuela nunca vuelvan a pasar hambre. Es lo mínimo que puedo hacer después de cómo te traté». Lucas miró el papel con el escudo del banco, pero no hizo el más mínimo intento de tocarlo. Sus ojos se llenaron de una claridad que hizo que Rodolfo se sintiera, una vez más, como un hombre pobre frente a un rey. «Señor Rodolfo, usted sigue pensando que todo se arregla con papeles», dijo el niño en un susurro. «Yo no entré a buscarlo por dinero. Yo entré porque mi mamá me dijo que, a pesar de todo, usted era un hombre que se había quedado solo en el camino y que necesitaba que alguien le recordara cómo volver a casa». El millonario bajó la cabeza, avergonzado. Intentó insistir, hablando de las ventajas de la riqueza, de la educación que Lucas podría recibir, de los lujos que ahora estaban a su alcance. Pero el niño lo interrumpió con una urgencia que le cambió el semblante. «No quiero un palacio, señor. Lo único que quiero es que me ayude a llegar a mi casa ahora mismo. Mi abuela Elena está muy mal. Ella no tiene tiempo para esperar a que yo sea rico. Ella se está apagando, como las brasas de su casa. Y yo solo quería entregarle el sobre de mi mamá para que ella supiera que cumplí mi promesa antes de que la abuela se fuera también». Rodolfo sintió un escalofrío. En su afán por recompensar al niño con bienes materiales, se había olvidado de la humanidad más básica. «¿Tu abuela está enferma por mi culpa?», preguntó Rodolfo, temiendo la respuesta. «Ella está enferma de tristeza y de frío, señor. Pero lo que más le duele es saber que mi mamá murió pensando que usted la odiaba. Antes de morir, mamá escribió esa carta que está en el sobre. Ella me dijo: «Lucas, entrégale esto a tu abuelo. Dile que lo perdono, que no guardo rencor por haberme echado, y que espero que algún día pueda ver en ti el amor que él no quiso recibir de mí». Rodolfo sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El cheque en blanco voló al suelo, convertido en un trozo de papel insignificante. La palabra «abuelo» resonó en la habitación como una campana celestial, y al mismo tiempo, como una sentencia. El niño que había mojado con la manguera era su propia sangre. El niño al que intentó comprar con un sobre de dinero era el legado de su hija Lucía. «Vámonos», dijo Rodolfo, levantándose con una energía que no sabía que tenía. «Olvida el cheque. Olvida este hotel. Llévame con tu abuela, Lucas. Llévame con la mujer que cuidó de ti cuando yo no estuve». Rodolfo comprendió en ese instante que su fortuna no valía nada si no podía usarla para salvar lo poco que quedaba de su familia. Salió de la suite de la mano de Lucas, dejando atrás el lujo estéril y el orgullo. Mientras bajaban en el ascensor, Rodolfo se miró en el espejo y ya no vio al poderoso empresario. Vio a un hombre que buscaba desesperadamente una oportunidad para pedir perdón, sabiendo que el tiempo era un lujo que ni todos sus millones podían comprar. El viaje hacia el barrio humilde sería el más largo y difícil de su vida, pero era el único camino hacia la verdadera redención. El coche de lujo de don Rodolfo avanzaba como una mancha de plata por calles que el mapa de la ciudad parecía haber olvidado. A medida que se adentraban en el barrio de Lucas, los baches se hacían más profundos y las luces de los postes parpadeaban con una agonía eléctrica. Rodolfo, sentado en el asiento trasero junto al niño, sentía que cada metro recorrido era una puñalada a su propia conciencia. Él, que se quejaba porque el agua de su piscina no estaba a la temperatura perfecta, ahora veía a través del cristal la realidad de miles de personas que sobrevivían entre láminas de zinc y cartón. «Es aquí, señor», dijo Lucas con una voz pequeña, señalando una construcción que apenas se sostenía en pie. Rodolfo bajó del coche y el frío del barro caló sus zapatos de marca. Al entrar en la pequeña habitación, el olor a humedad y a medicina casera lo golpeó de frente. En una cama estrecha, Elena, la abuela de Lucas, respiraba con dificultad. Sus ojos se abrieron con esfuerzo, y al ver a Rodolfo, una chispa de reconocimiento brilló en su mirada cansada.
Ella sabía quién era él. Había visto su rostro en las fotos que Lucía guardaba como un tesoro prohibido. «Ha tardado mucho en venir, don Rodolfo», susurró la anciana con una voz que era casi un suspiro. «Lucía siempre dijo que usted tenía un mapa para los negocios, pero que había perdido el mapa para llegar al corazón de las personas». Rodolfo no pudo responder. Se sentó en una silla de madera vieja que crujió bajo su peso, y con manos que no dejaban de temblar, sacó finalmente el sobre que Lucas le había entregado. Lo abrió con la delicadeza con la que se abre una herida que nunca cerró. Dentro, la caligrafía de su hija, elegante y firme a pesar del dolor, comenzó a narrar la historia de los 8 años que la mansión había ocultado tras sus muros de soberbia. «Papá», decía la carta, «si estás leyendo esto, es porque mi pequeño Lucas ha sido más valiente que yo y ha logrado cruzar el portón que nos separó. No te escribo para pedirte dinero, porque el amor que encontré en mi esposo y en mi hijo me hizo más rica de lo que jamás fui en tu casa. Te escribo para que sepas que nunca dejé de amarte. Trabajé durante años limpiando oficinas a solo 2 calles de la tuya, solo para verte pasar en tu coche y saber que estabas bien. Muchas veces quise correr y abrazarte, pero recordaba tus palabras, que para ti yo estaba muerta si no elegía tu fortuna. Decidí vivir para que mi hijo supiera lo que es el orgullo de ganarse el pan, pero también para que supiera que el perdón es el regalo más grande que un hombre puede dar. Por favor, papá, no dejes que Lucas crezca pensando que el mundo es tan frío como el agua con la que una vez me dijiste que limpiarías mi rastro de tu vida. Él es tu sangre. Él es mi último beso para ti». Rodolfo dejó caer la carta sobre sus rodillas y rompió a llorar de una manera que asustó al propio Lucas. No era el llanto contenido de un hombre de negocios. Era el aullido de un alma que acababa de darse cuenta de que había pasado 8 años persiguiendo sombras mientras su propia hija limpiaba suelos a pocos metros de él, solo por el consuelo de verlo un segundo. Se dio cuenta de que su mansión no era un palacio, sino una tumba donde él mismo se había enterrado vivo. El secreto que ocultó por 8 años no fue la pobreza de Lucía, sino su propia incapacidad de amar por encima de su orgullo. Miró a Lucas, que observaba la escena con una madurez desgarradora, y luego a Elena, que le tendía una mano delgada y fría. «Ella lo perdonó antes de irse, Rodolfo», dijo Elena con suavidad. «Ahora le toca a usted perdonarse a sí mismo y salvar lo que queda de esta familia». Rodolfo tomó la mano de la anciana y luego atrajo a Lucas hacia sí en un abrazo desesperado. En esa habitación miserable, rodeado de carencias, el millonario descubrió la verdad que sus empresas nunca le enseñaron, que la verdadera herencia no se deja en testamentos notariales, sino en los ojos de un niño que, a pesar de haber sido despertado con agua fría, tuvo el calor suficiente para rescatar a su abuelo de las cenizas. El tiempo de las mansiones de cristal había terminado. Ahora comenzaba el tiempo de los hogares de verdad. La vida de don Rodolfo cambió para siempre, en el mismo instante en que las llamas devoraron sus cuadros de autor y sus muebles importados. Sin embargo, sobre las cenizas de su antigua soberbia, comenzó a construirse un hombre nuevo. Lo primero que hizo fue trasladar a Elena a la mejor clínica del país, donde médicos especialistas lograron estabilizar su salud, brindándole la paz y el cuidado que los años de miseria le habían negado. La mansión, aquel símbolo de aislamiento y poder, no fue reconstruida como una casa de lujo. Rodolfo vendió el terreno y donó gran parte de su fortuna para crear una fundación que apoya a niños en situación de calle, asegurándose de que ningún pequeño tuviera que dormir bajo el frío de un farol para sentirse protegido. Hoy, Rodolfo vive en una casa espaciosa pero cálida, rodeada de ventanales que dejan entrar la luz y el sonido de las risas. Ya no hay portones de hierro forjado que separen a las personas. Cada tarde, se le ve sentado en el jardín junto a Lucas, ayudándole con sus tareas escolares o simplemente escuchando las historias del niño que le devolvió el alma. Rodolfo aprendió que el perdón es la única agua que realmente limpia las manchas del pasado, y que la mayor tragedia de un hombre no es perder sus millones, sino vivir rodeado de ellos con el corazón vacío. Lucas creció sabiendo que su madre, Lucía,
fue la verdadera arquitecta de este milagro. A través de un pequeño medallón y una carta escrita con lágrimas, ella logró lo que el dinero nunca pudo: derribar los muros del orgullo y unir a su familia más allá de la muerte. Don Rodolfo mira a su nieto y ve en sus ojos el reflejo de su hija, entendiendo finalmente que la verdadera riqueza no se cuenta en el banco, sino en los abrazos que damos y en la dignidad con la que tratamos a los demás, sin importar si visten sedas o harapos. Si esta historia te emocionó y te recordó el valor del perdón y la familia, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas, emociones y grandes lecciones de vida. Recuerda siempre que nunca es tarde para cambiar, para pedir perdón o para abrir la puerta a quien más lo necesita. La bondad es un idioma que todos pueden entender, y a veces la persona que menos esperamos es la que tiene la llave para rescatarnos de nuestro propio incendio interno. Que la paz y el amor guíen tus pasos, tal como guiaron a Rodolfo, de regreso a su verdadero hogar. Nos vemos en la próxima historia.